open source para nuestro beneficio. Vamos a hablar de herramientas y pues un par de demos que iremos haciendo en el transcurso de la conferencia. Entonces, bien, hablemos de algunos de los riesgos que todos nosotros acá enfrentamos día a día. Una de las cosas principales, una buena respuesta a incidentes. No voy a redundar en lo que ya hemos hablado en el transcurso del día. Todos sabemos que la respuesta a incidentes es crítica y sobre todo hacer una respuesta a incidentes adecuada en el tiempo y en la medida necesaria. Nuestra efectividad, la efectividad de los mecanismos de detección. Todos tienen mecanismos de detección de ataques en sus entidades. Todos tienen IDS, tienen IPS, pueden tener mecanismos de tipo DLP, pueden tener mecanismos de detección de malware avanzado, etcétera. Pero lo interesante es ver qué tan efectivos son los mecanismos de detección y yéndonos incluso hasta otros tipos de mecanismos que vamos a hablar ahora. Las amenazas emergentes que sabemos y varias conferencias se han enfocado hacia qué viene. De hecho, Samuel hablaba un poco de qué es lo que viene, ¿no? Qué es lo que va a pasar. Entonces, es otro tema, el cumplimiento de las políticas. Muchas veces nuestro negocio está reglamentado o normado de alguna forma y tenemos que hacer compliance con algún tipo de normativa, algún tipo de circular. Es otra preocupación. El entrenamiento de nuestro personal. Todos tenemos personal en nuestra organización que se encarga de manejar la tecnología, la conectividad, etcétera, pero, por ejemplo, los que manejan respuesta a incidentes, ¿cómo sabemos si están bien capacitados o no cuando nos pasa algo? Y ahí es cuando te vas a dar cuenta que no están bien capacitados o no hay un protocolo adecuado o realmente no saben cómo tienen que actuar adecuadamente. Y también nos damos cuenta es cuando tenemos que manejar un caso ante la justicia, por ejemplo, donde detectamos un fraude, donde detectamos un delito, pero cuando se hizo la recabación de la evidencia no se siguió cadena de custodia, no se hicieron los protocolos adecuados y bueno, no podemos judicializar al culpable. ¿Qué más preocupaciones tenemos? Malware. Coloqué el ransomware aparte, sabemos que es malware también, pero es tan importante que le dimos su categoría propia. El parchado, hacer un parchado adecuado e inteligente de nuestras máquinas, porque todos sabemos que no podemos llegar y parchar solamente y ya está. ¿Por qué? Porque tenemos cosas legacy que si les quitamos o les ponemos un parche podemos perder su funcionalidad, cosas que están hechas en sistemas antiguos y que bueno, no podemos tocar, se vuelven intocables, inamovibles. He visto desarrollos en COBOL. Los que sean de banca no digan nada, háganse los que no es con ustedes, no, para nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién le mete mano a COBOL? Si ya los programadores en COBOL tienden a desaparecer, son una especie en vía de extinción, es rarísimo. Entonces, bueno, los activos obsoletos, un poco lo que hablábamos, la falta de gestión de riesgo adecuada. Muchas conferencias hablaban del riesgo y es súper importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las cosas que casi nadie tiene, levante la mano por favor, el que tenga su inventario de activos de la información al día. Agradezco la sinceridad, eso es innegable, muy honestos. Casi nadie lo tiene y es que es casi imposible tenerlo al final del ejercicio. Pero ¿qué pasa? Cada activo nuevo de información que conectamos a nuestra infraestructura es un nuevo potencial vector de ataque contra nosotros y eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo hacer esa gestión adecuada? Phishing o la pesca, como estaban traduciendo. El phishing es otro tema crítico. ¿Por qué? Porque uno de los vectores más fáciles de lograr a nivel de ataque contra una organización es el correo electrónico, porque todos en la organización tienen correo electrónico, eso lo sabemos. Entonces, de las formas más sencillas. Entonces, hablemos un poco de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La capacidad que tiene una máquina para tratar de imitar nuestro pensamiento. Es básicamente eso, y es bien interesante y bien profundo, ¿no? Entonces, es la capacidad que tratamos de darle a un equipo para que pueda tratar de pensar. Pero sabemos que no piensan, aún, démosles tiempo. Entonces, estamos hablando desde un robot jugando ajedrez hasta cosas como lo que ustedes usan diariamente, probablemente usen Siri, usen Alexa, perdón, o algún otro tipo de dispositivo similar de tipo inteligente. ¿Qué ocurre? Muchísimas empresas del mundo, este es un cuadro pequeño de todas las empresas en el mundo que están trabajando en este momento en inteligencia artificial, como ven son muchísimas y cada uno pues con áreas distintas. Hay algunos que se dedican, por ejemplo, a toda la parte de antifraude y ya verán por qué la inteligencia artificial es muy útil contra el fraude. Muchos trabajan en seguridad móvil, que es una de las preocupaciones principales. De hecho, una de las tendencias más altas a nivel de malware es atacar móviles. ¿Por qué? De nuevo, levanten la mano, por favor, aquellos que tengan un anti-malware en sus móviles. Ok, listo, vale, gracias. Ahora levanten la mano los que estén seguros de la efectividad de su anti-malware de móviles. Vale, ok, listo. Ok, aquellos que quieran les mando un correo.
y miramos la efectividad. Pero bueno, el punto es que muchas empresas están trabajando en este tipo de cosas. Esta parte es importantísima, el comportamiento del usuario, el behavior analysis o el behavior analytics, que es de lo más interesante. ¿Por qué? Porque, como les decía, el vector principal de ataque, y lo hemos visto en otras conferencias, es el usuario. Al final del ejercicio, el usuario, y en una conferencia decía, el usuario es clave. El usuario clave es muchas formas. ¿Qué pasa? Normalmente, si tú logras detectar el comportamiento anómalo del usuario, pues probablemente puedas tener una alerta temprana. Bueno, son muchas, como pueden ver. Entonces, hablemos ahora del Machine Learning. El Machine Learning nace de la inteligencia artificial y nos permite hacer cosas muy interesantes, como por ejemplo, analizar y aprender. ¿Y cómo lo hace? Tú le entregas una gran cantidad de datos, lo que nosotros llamamos un dataset. Ahorita vamos a ver uno. Entonces, luego de esa entrega de dataset, piensen en una base de datos, una hoja de cálculo, un archivo separado por caracteres especiales. Con base en esa información que tú le alimentaste, él estaría en capacidad de reconocer un patrón, un parámetro, encontrar la lógica. Es como en estas películas que está de pronto una persona autista y le ponen una pintura y tú ves simplemente la pintura, pero el autista está en capacidad de abstraer lo que está pintado allí, ¿sí? Entonces, eso hace básicamente el Machine Learning, tiene la capacidad de abstraer información de los datasets que se le entregan. Aprender. Hay algoritmos que nos permiten aprender y ser proactivos, incluso predictivos, que es bien interesante. Deep Blue no era exactamente Machine Learning, ¿de acuerdo? Y bueno, nos permite normalmente la interacción. Pues, ¿quién no tiene Netflix? Pago o con cuenta, ya sabemos. O, por ejemplo, pues Google. Estas aplicaciones tan chéveres que son como tipo SoundHound o Shazam, que tú oyes una canción y tú dices, ah, yo quiero esa canción, pero no sé cómo se llama, no sé quién canta allí. Entonces tú la pones, la escuchas y te dice, no, ese es Despacito de, ¿cómo se llama? Gracias, Luis Fonsi. Nadie lo ha oído. Ok, entonces eso hace el Machine Learning. Y viene algo que es un poco más profundo, precisamente se llama Deep Learning. ¿El Deep Learning qué es? Nace del Machine Learning, es una subdivisión básicamente del Machine Learning, donde el Deep Learning se encarga de aprender las características de algo. Y ahí viene el tema del aprendizaje. Son sistemas que podemos entrenar y eso se vuelve súper útil, ya verán por qué. Entonces, ¿cómo qué? Por ejemplo, imagínense una máquina o una herramienta que esté en capacidad de detectar el rostro humano, el reconocimiento facial que es tan común, que sabemos, por ejemplo, hace poco salió un artículo interesante que en China, pues casi que todas las cámaras están conectadas a sistemas inteligentes que están en capacidad de detectar por dónde vas y seguirte, ¿no? Así tipo también Londres. Entonces, por otro lado, está en capacidad de, con ese tipo de reconocimiento, saber en qué fotos estás y te taguean. No voy a darle publicidad a la red social de la que estoy hablando, pero tiene una F, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? También tienes la posibilidad de que una computadora ya le gane a un ser humano de una forma más fácil. El AlphaGo es un caso muy interesante del Deep Learning. ¿Por qué? Porque AlphaGo venció a Lee Sedol, que es el campeón mundial de Go. No sé si alguna vez han jugado Go, es un juego muy interesante. Y pues lo que hizo el AlphaGo para poder ganarle finalmente a Lee Sedol fue que jugó contra sí mismo más o menos 30 millones de movimientos distintos y los estudió. No le importaba perder o ganar, lo importante era aprender, porque de cada una de esas partidas que jugó contra sí mismo, aprendió. Aquí el objetivo no era ganar, aquí el objetivo era aprender, que es básicamente lo que hace el Machine Learning. ¿Cómo funciona el Machine Learning? Muy simple. Tú le entregas un dataset, una base de datos, una lista, y ese dataset te permite entrenar un modelo. Ese modelo normalmente es básicamente el entender esos datos que se le entregaron, de qué se tratan, y poder, como les decía, encontrar patrones, encontrar anomalías, encontrar repeticiones, etc. Luego tú le das una entrada y esa entrada te permitiría al final del ejercicio generar mecanismos de detección de patrones o predicción. Eso es cómo funciona el Machine Learning. Hay un diagrama muy simple. Tenemos aquí una cantidad de n de puntos en un plano donde tenemos el eje de X y el eje de Y. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos acá en el plano las coordenadas de algunos de estos puntos, pues simplemente son puntos XY. Esto es álgebra de kinder. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahora que cada punto puede tener un color. En este caso pueden ser azules o rojos. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero saber qué color tiene un punto X dentro de este plano. Entonces, yo puedo hacer una función donde tengo una función f de XY que me equivale al color.
Entonces simplemente yo tengo esta función f de xy donde es igual a rojo si x es mayor que 8. Si te das cuenta, si está más allá de 8, probablemente sea rojo. De lo contrario, es azul. Y así funciona el Machine Learning, así de simple. Pues en ese gráfico era simplemente lineal. Aquí tenemos una diagonal donde ya la función f de xy es rojo si y es mayor que m que multiplica x más b. ¿Qué pasa? M y b son parámetros que tú puedes asignar dentro del entrenamiento del modelo, pero nos permite en un momento determinado separar de una cantidad enorme de ruido y de datos que tenemos en ese dataset lo que nos interesa abstraer. Pues podrías abstraer, por ejemplo, datos que estén, no importa que no estén específicamente en coordenadas tan lógicas como las que veíamos, o que estén separados en segmentos totalmente diferentes, que nos permitiría, por medio de la inteligencia artificial y el machine learning, lograr detectarlos. Ahorita hablo de un concepto interesante. Entonces, bien, el machine learning orientado a ciberseguridad nos permite hacer gran cantidad de cosas. Tratamos de condensar los algoritmos. Hay muchas formas de machine learning, pero tratamos de traer lo más condensado posible y lo más puntual para ciberseguridad. El machine learning, piénsenlo como que es un núcleo grande y tiene un par de subdivisiones principales. Tienes aprendizaje dirigido o supervisado, probablemente en los documentos en inglés lo consiguen como supervised learning, y el aprendizaje no supervisado o no dirigido. Dentro de esto, ¿qué tenemos? El aprendizaje dirigido es básicamente que tú le dices al sistema, este es tu objetivo, a esto tienes que llegar. Por ejemplo, el reconocimiento facial. El reconocimiento facial yo le doy una foto o la imagen de la persona que yo quiero que él me busque y ya ese es su objetivo. Luego ya simplemente le alimento datos que pueden ser un video, pueden ser una serie de fotografías, puede ser un streaming y él va a encontrar o tratar de detectar la cara de esa persona que yo estoy buscando. De hecho, ahora mismo les voy a mostrar un algoritmo de reconocimiento facial con inteligencia artificial. Ahora, un ejemplo interesante, el sistema anti-spam de Google. Estos son dirigidos, como les decía, el sistema de anti-spam de Google va perfeccionándose en el tiempo a mayor, digamos, entre más tú lo entrenes, entre más preciso lo vuelvas, entre más tú le vayas diciendo esto es spam, esto es spam, esto es spam, va filtrando más y más y más cada vez, hasta que llega un momento en que la cantidad de spam que te llega es supremamente baja. Pero es un sistema tipo Machine Learning que necesita ese entrenamiento que ustedes le dan diciéndole esto no lo quiero volver a ver. Tienes también el aprendizaje no dirigido. El aprendizaje no dirigido, yo no le estoy entregando el resultado al que quiero llegar. Aquí no. Aquí yo lo que necesito es básicamente, le entrego una cantidad de datos enorme y él lo que hace es detectar patrones, incluso predecir patrones. ¿Es clara la diferencia? Perfecto. Entonces, dentro de los algoritmos de aprendizaje dirigido, tenemos uno muy conocido que es el de clasificación. Esto es súper estándar. ¿Qué hace la clasificación? Me permite, en un momento determinado, con una serie de parámetros que yo le entregue, pues encontrar el resultado que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero saber dentro de un grupo de personas quién es hombre y quién es mujer. Entonces, ¿qué parámetros le puedo entregar? Distancia entre ojos, la forma de la frente, porque en las mujeres la tienen redondeada, los hombres más plana, tamaño de la barbilla, forma del mentón, etc. Entonces, yo le entrego esos parámetros que le van a servir a él de base para poder analizar los datos que yo le entrego. Él con esos datos que son su objetivo va a tratar de buscar dentro de fotografías y va a encontrar las fotografías que cumplan con esos parámetros específicos. ¿Qué podemos hacer en ciberseguridad con esto? Bueno, por ejemplo, un IDS podría funcionarnos muy bien. ¿Por qué? Porque un IDS, yo simplemente al sistema inteligente le digo, mira, si, por ejemplo, la tabla MAC o la tabla ARP de una máquina tiene dos IPs distintas y MAC duplicada, probablemente esto es un ataque. Por ejemplo, algo tan sencillo como para nivelarlo para que sea sencillamente claro. Entonces, si tú, por ejemplo, detectas que te están mandando muchos paquetes SYN hacia un puerto, probablemente estás bajo un tipo de escaneo de puertos, probablemente están usando un Nmap o algo así contra ti, etcétera. Eso se le puede decir. ¿Por qué? Porque yo le puedo entregar el resultado. El resultado es básicamente el efecto de lo que me estén haciendo, el efecto de la herramienta que me estén corriendo o el efecto del tipo de ataque que me estén haciendo. Un WAF también, y en los WAF son supremamente interesantes. ¿Por qué?
Nunca le he tenido mucha fe a los WAF, con el respeto si alguno de ustedes vende WAFs. ¿Por qué? Porque es que contra los WAFs existe algo que se llama codificación. Entonces yo a la URL que lo voy a mandar al sitio que quiero atacar, pues no le meto todo en ASCII. Le pongo un pedacito hexadecimal, le pongo un pedacito Unicode, le pongo un pedacito UTF-8 y le pongo una URL más allá de 240 caracteres y vamos a ver cómo le va al WAF. Pero, ¿qué pasa? Un WAF con Machine Learning es muchísimo más rápido para poder detectar que algo no está dentro de lo normal, que hay algo dentro de ese resultado que ya yo le entregué, con base en la información adicional que le estoy dando como input, que probablemente sea un ataque. El análisis heurístico, sabemos lo que es heurística, ¿verdad? Análisis de comportamiento, básicamente. Y con base en el comportamiento, nosotros podríamos inferir, y aquí viene muchísimo de probabilística, la Machine Learning utiliza muchísimo de probabilística, nosotros con base en un comportamiento podríamos inferir una conclusión o una hipótesis. Entonces tenemos el análisis heurístico. ¿Y para qué nos sirve la heurística? Malware, por ejemplo, para detectar malware. ¿Por qué? Porque el malware es cada vez está más avanzado y con mayores motores antiheurísticos que no hacen o no generan ninguno de los comportamientos que tu antivirus estándar está esperando. Tu antivirus estándar está esperando que ciertas áreas de memoria sean accedidas. Tu antivirus está esperando que el stack pointer del procesador se reescriba. Tu antivirus está esperando que una llave de registro se cambie. Tu antivirus está esperando que el sector MBR, el sector de arranque del disco, sea alterado. Eso está esperando tu antimalware. Bueno, el malware no hace eso. O lo va haciendo muy paulatinamente, no consecutivamente, etc. Entonces, es otra de las formas donde podemos aprovechar el Machine Learning. La detección de spam, les hablaba del sistema de Google, y la mayoría de anti-spammers están tratando de migrar hacia Machine Learning, porque obviamente es mucho más rápido y efectivo. Al final del ejercicio, ¿para qué nos sirve el Machine Learning? Para ahorrarnos tiempo, para ser más efectivos, más eficientes en nuestro trabajo. Entonces, vamos ahora a hablar de la regresión. La regresión lo que hace es predecir. Básicamente es un algoritmo predictivo, donde al otro, en clasificación, yo le entrego un resultado al cual quiero llegar, yo aquí predigo, con base en la serie de datasets que yo le entregue. Eso es lo que él hace. Como por ejemplo, ¿qué puedo tratar de predecir? Si un sector de una ciudad es más seguro que otro, por ejemplo, puedo predecir qué estatura va a tener una persona con ciertos parámetros que yo le entrego, etcétera. Aquí no hay un resultado, simplemente yo le entrego un dataset y con base en ese dataset, él predice. ¿Es claro? Voy a interpretar su silencio como que sí están súper conectados. Vale, listo. Entonces, ¿qué pasa? En ciberseguridad, ¿qué podemos hacer? Pues sencillo, podríamos tratar de detectar fraude. ¿Por qué? Porque el fraude tiene un comportamiento bastante aleatorio. Tiene ciertos indicadores puntuales, claro, pero es aleatorio. O sea, una persona no comete fraude en orden, ¿o sí? No, es aleatorio, no hay una forma específica de tú digas, no, mira, es que si hacen esto, más esto, más esto, más esto, en este orden, eso es un fraude. No, por eso nos ganan los bandidos. Entonces, ¿qué pasa? La detección de fraude con base en comportamiento es mucho más viable con Machine Learning, porque el Machine Learning me permite conocer en un momento determinado cuál es el comportamiento estándar. Lo que se salga del patrón me permite predecir que algo está mal. Igual lo que se llama UEBA. Ojo con el sonido. UEBA. Sí, cuidado. Sí. Entonces, muy bien, la cogieron, están despiertos, bien. Sí, yo tengo casi que dos tipos de público, los que entienden el chiste aquí cuando estoy acá y luego los que en su casa, ¡ay, sí, fue gracioso! Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? UEBA es el User Entity Behavior Analytics. Al final del ejercicio, ¿qué es eso? Detectar cuando el usuario hace algo raro. El usuario ahora está visitando páginas extrañas, ahora el usuario navega en horarios que normalmente no navegaba, está resolviendo mucho a través de DNS páginas hacia, no sé, países sanos, inocentes, tipo China, Corea del Norte. ¿No? ¿No? Ok, no. Entonces, ¿qué pasa? Eso, que tú no lo puedes en un momento determinado decir cuál es el resultado, pero sí puedes predecir que algo está mal si empiezas a ver estos comportamientos. El clustering es otra cosa, ese hace parte del aprendizaje no dirigido y el clustering es bien interesante porque el clustering, como su nombre lo indica, nos permite hacer grupos. Entonces tú dentro de un dataset grandísimo, tú puedes hacer grupitos, pero lo genial de los algoritmos del Machine Learning es que nos permite que esos grupitos aún así estén separados, sigan conectados. ¿Ya? Vale. ¿Cómo qué podemos hacer? También análisis de malware. Como les decía, el comportamiento del malware actualmente es muy aleatorio. Nos permite hacer cómputo forense, porque en el cómputo forense, si algunos de ustedes lo han trabajado, saben que la evidencia es caótica.
O sea, sacar una imagen de un disco duro es totalmente caótico. ¿Por qué? Porque es que la información no se guardó en orden. Hay un área que tiene el sistema operativo, hay un sector de arranque y el resto son archivos y archivos de muchos tipos. Entonces, es caótico. Pero para cómputo forense, el Machine Learning está en capacidad de abstraer lo que normalmente un investigador a punta de ojo o una herramienta estándar no va a ver. Y de nuevo, el comportamiento del usuario se puede tratar de entender. ¿Por qué? Porque puedes agrupar la información que tienes en clústeres y luego esos clústeres analizarlos. Vale, hay muchos algoritmos, como les comento. No voy a profundizar terriblemente porque yo sé que están cansados, pero pues hay algo que se llama soporte de máquinas vectoriales, que es básicamente crear modelos con base en los datos que tú tienes y, digamos, generar un hiperplano, que es a nivel matemático y geométrico es como una separación, una división. Igual pues tienes análisis discriminante, que es, digamos, parecido al SVM, pero lo que haces es básicamente ir un poco más allá. Esta parte bayesiana, la bayesiana lo hemos venido usando anti-spam hace años, hace 200 años venimos usando análisis bayesiano, que como les decía, es un poquito parecido a la heurística. Tú tienes ciertos datos y con base en esos datos tú puedes inferir una hipótesis. ¿Sí? Es lo que hace el análisis bayesiano. Y es naif porque es, digamos, un poco inocente, es un poco ingenuo, porque básicamente él no asume que nada es bueno ni nada es malo, simplemente está detectando y te está diciendo lo que está encontrando. Y el vecino más próximo, que es otro algoritmo. Pero me parece que queda más sencillo explicar con lo que les decía. Un algoritmo interesante es el de reconocimiento facial. Entonces, ¿por qué? Porque, como les decía, yo le estoy entregando el resultado. ¿Qué resultado le estoy entregando? Yo le digo, mira, lo que estás buscando es esta carita de angelito. ¿No? Bueno, está bien, no. O sea, noto como que hay cierta aversión a mí. No, ¿entiendes? Entonces, ese es el resultado al que tienes que llegar. Eso es lo que te importa encontrar. Vale, entonces simple y llanamente, cuando yo tomo el algoritmo y lo ejecuto, crucen los dedos, dioses de las demostraciones, no me abandonen, y funcionó. Bueno, aquí pueden ver que si yo miro a la cámara, dice, ese es el viejo David. O sea, no puedo mirar allá. Ustedes díganme, ¿dice David? Bueno, sí me reconoció. Pero si yo, por ejemplo, le pongo una fotografía de otra persona o si algún alma caritativa quisiera hacerse a mi lado, pues va a ver que, por ejemplo, a mi amiga Luisa, ni a Luisa ni a Heidi las conoce, pero a mí sí. Ellas no, yo sí. ¿Ya ven? ¿Cómo lo logré? Dándole qué es lo que está dándole lo que está buscando. Ese es un algoritmo como lo que les estoy presentando. ¿Sí es claro? Es más sencillo con una demostración, ¿no? Entonces, bien, normalmente el reconocimiento facial trabaja de esa manera. Ahora, bueno, me lo freno. No voy a ponerme al detalle del algoritmo porque no creo que lo aguanten, porque están cansados, no porque no lo vayan a entender, sino que la verdad es full sencillo, es supremamente sencillo. Tú simplemente le dices qué es lo que estás buscando, que sería esta imagen, david.png, y luego pues tiene una serie de vectores y un API que se encarga de hacer toda la parte de medición, donde detecta los ojos. Miren, realmente dentro del reconocimiento facial, de lo más importante, ¿ustedes qué creen que es a nivel de la cara de alguien? ¿Cuál es la medida que es la más importante de todas? ¿Tienen idea? Perfecto, distancia entre ojos, exacto, esa es la medida más importante. Entonces, ahora, como se sabe y algunos tratan de taparse los ojos, etcétera, se está tratando de detectar el caminado, el análisis del paso. No es de película, esto es en serio. El poder analizar cuando una persona camina, eso es lo que se está utilizando ahorita mismo en muchos sistemas de reconocimiento. Entonces, bueno, volvamos a nuestra presentación. Hablábamos de los algoritmos de clasificación. Ese era un algoritmo de clasificación. Ahora hablemos de los algoritmos de regresión. Los algoritmos de regresión son un poco distintos. Como les decía, en los algoritmos de regresión yo puedo tratar desde predecir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos lo que es el modelo lineal generalizado, que es básicamente tratar de encontrar patrones, básicamente. Tenemos toda la parte gaussiana, también, y toda la parte de regresiones vectoriales, que también esta es parecida a la regresión lineal. La diferencia es que aquí se trata de detectar básicamente un margen de aproximación y tener ese número como patrón para hacer el análisis.
Aquí en este tipo de algoritmos, bueno, ahora explico algo. También usamos métodos de conjunto, que es agrupar, ¿sí? Nos permiten generar grupos y esos grupos conectarlos. Los árboles de decisión, que son súper importantes. Y más allá de los algoritmos de árboles de decisión existen los algoritmos de bosque, los tipos random forest, por ejemplo, que lo que me hacen es, normalmente imagínense, probablemente todos hayan programado alguna vez, ¿se acuerdan de lo que son los if anidados? Que son una galleta, ¿no? Y que tienes que ponerte a pensar y sí, terminas con 40 tabulaciones para poder llegar a la lógica que tú necesitabas, sobre todo si no conocías la función o la librería adecuada. Bueno, estos árboles de decisión te quitan ese problema de encima, porque el árbol de decisión, a ver, una persona puede ser hombre o mujer, listo. Entonces, si es mujer, ¿qué estatura tiene? ¿Qué color de cabello? ¿Qué color de pelo? ¿Se lo tinturó o no se lo tinturó? No, mentiras, no, eso no. Pero bueno, digamos que ese tipo de cosas. Entonces, el árbol de decisión te permite llegar a esa profundización de 100.000 if anidados que no te toca hacerlos así, a ti. Los hace el algoritmo, solito. Entonces, se vuelve supremamente útil. Por ejemplo, este tipo de algoritmos de árboles de decisión se usan para detectar la fatiga de metales en piezas mecánicas, por ejemplo. Digamos, citando un ejemplo que no sea de ciberseguridad. Les digo que el Machine Learning se está usando para casi que absolutamente todas las labores en la vida. Entonces, bueno, tenemos las redes neurales, que lo que hace una red neural es tratar de emular el comportamiento precisamente de nuestras neuronas. ¿Y es cómo? Fácil, en teoría. Donde cada neurona almacena información, pero no necesariamente esa neurona está conectada con la otra neurona, ¿ya? Hay información aislada en muchos lugares del cerebro, pero luego el generar esa conexión, ahí es donde está la magia. Bueno, eso hacen las redes neurales, el teniendo múltiples orígenes de datos completamente aislados, tratar de conectarlos. Vamos a mostrar un ejemplo que es bien simpático. Supongo que todos utilizan anti-malware, ¿verdad? ¿No? Si no, me interesa la base de datos de los participantes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo un algoritmo interesante que nos puede ayudar. A ver, los anti-malware tienen ciertos problemas, creo que todos lo saben, sabemos que no existe el anti-malware perfecto. ¿Por qué? Porque los malwares pues aíslan su comportamiento, pueden hacer, digamos, tener mecanismos de alta latencia y muchas otras cosas más, pero pues les voy a mostrar un anti-malware basado en Machine Learning. ¿Cómo funciona este tema? Fácil. Tenemos una serie de librerías Python que son muy buenas, les recomiendo a los que quieran iniciar o si ya están trabajando, pues probablemente estarán de acuerdo conmigo, que Python es uno de los lenguajes más adecuados para el manejo de Machine Learning, es de lo más poderoso que hay una gran cantidad de librerías. Entonces, simplemente este algoritmo nos permite ver acá, déjenme yo subo un poquito el tamaño para que lo veamos más sencillo. Este algoritmo me permite a mí, con base en un dataset que le estoy entregando, poder determinar un archivo que yo le dé para que analice si es malware o no, si es malicioso o no. ¿Cómo funciona eso? Primero yo tengo que crear mi dataset. Aquí tengo un dataset donde yo tengo una serie de nombres de archivos, tengo su MD5, qué tipo de arquitectura trabajan, tamaños, características, versiones, tema de área de inicialización en la memoria, código base, lo que se llama rampeo en malware, la alineación, sistema operativo donde trabajan, etcétera. Como ven, es una cantidad de datos impresionante, es un dataset. Esto es un dataset. ¿Se acuerdan la grafiquita de los puntitos? Bueno, ahí la tienen. Entonces, las características de las DLL, una de las cosas más importantes en el malware es qué DLLs carga, porque el malware solo normalmente no puede hacer nada, necesita unas DLLs. Algunos malware las traen embebidas, ¿sí? Y los que trabajan en modo kernel, no, necesitan las librerías del sistema operativo. Entonces, aquí tenemos información de qué tipo, qué cantidad de DLLs trabaja, etcétera, etcétera, y al final una columna que me dice si es un archivo legítimo o no. Aquí está. 1 para valores legítimos y 0 para, lo bajo, no me digas que sea, bueno, abajo en 0 para los que son malware. Entonces, ¿por qué el dataset se entrena con los dos valores? Porque necesita conocer los dos valores, necesita saber cómo se comporta un malware y cómo se comporta un archivo legítimo. ¿Qué te mandé a hacer? Bueno, abajo aparece en 0. Entonces, lo que hace es básicamente esta herramienta leer ese archivito CSV, aquí está,
se lee ese archivo CSV y con base en ese archivo, él decide cuál es el mejor algoritmo para poder detectar si un archivo es malicioso o no. Entonces, simplemente ejecutémoslo. Vamos a correrlo desde aquí. Entonces, aquí podemos ver lo que él comienza a hacer. Importa pandas, NumPy, estas son librerías científicas de Python. Y luego, simplemente acá tenemos el output, vamos a poderlo ver. Ok, no importa. Salte ya no me interesa. Vamos a darle un momentito. Entonces, a ver. Ahí está. Listo. Entonces, miren, aquí lo que hace el algoritmo es, lee el dataset de clasificación, detecta 13 características, de todas las que le dimos no las está tomando todas. Él detecta las que serían más relevantes. Entonces, detecta, bueno, características de los DLL, subsistema, máquina, etcétera. Y luego, simplemente prueba los distintos algoritmos. Aquí tenemos algunos de los que hemos hablado un poco, como por ejemplo, árbol de decisión, random forest, que es todavía un árbol de decisión, pero con esteroides. Sí, es la forma fácil de entenderlo. AdaBoost, etcétera, gradiente, y luego simplemente define cuál sería el más adecuado. En este caso, el random forest sería el algoritmo más adecuado en este punto, en este momento, con ese dataset que le alimenté, sería el más adecuado para poder detectar si un archivo es malicioso o no. Entonces, luego, ¿para qué me sirve todo esto? Para que yo pueda en una máquina, por ejemplo, detectar si estoy ante un malware o no. Entonces, vámonos a esta. ¿Hasta aquí todo claro o todo enredado? ¿Bien? Bueno, no se me duerman. Vale, entonces, ¿aquí qué pasa? Hice un malwarecito hace un par de días, noten el hito, es un malwarecito la verdad, donde les voy a mostrar que no todos los antimalware lo detectan. Lo hice más o menos para que más o unos 10 antimalware, 13 me lo detecten. Los demás no me lo van a detectar. Entonces, aquí simplemente voy a buscarlo. VirusNeo 3, ¿vale? Le digo Open y le digo que me lo escanee. Entonces, vamos a dejar que lo escanee. Esta página, No Distribute, si alguno no lo conoce, es una página parecida a VirusTotal. La diferencia del No Distribute es que, teóricamente, no le entregan los malware a los fabricantes anti-malware. Ya, en teoría. Se sorprenderían, igual lo entregan. Pero bueno, igual simplemente. ¿Aquí qué pasa? Voy a decirle que me muestre los resultados previos. Como ven, lo escaneé hace un par de días o ayer. Entonces, bueno, le voy a decir, muéstrame los resultados previos. Entonces, ustedes verán que solo 17 de 37 lo detectaron. Aquí puedes ver cuál es antimalware para estos antimalware que aparecen en verde. El archivo es bien, no tiene problema, puedes ejecutarlo tranquilo en tu máquina. Probablemente algunos de ustedes tengan antivirus que conocidos por acá, ¿verdad? No voy a juzgar marcas, simplemente ahí los ven, yo no digo nada, pero solamente 17 de 30 y pico me lo detectan, ¿vale? Listo. Entonces, ahora miremos si el antimalware está en capacidad de detectarlo. Simplemente yo le voy a decir que, punto slash, si no le pongo el slash, como difícil. Yo simplemente le voy a decir al algoritmo que me analice ese virusneo3.exe. Es la misma ruta, por si creen, van a decir, no, es que nos mostró un malware que no era. No, es la misma, ¿vale? Sí se dieron cuenta, es la misma. Entonces, ahí verán, él hace su análisis y detecta que es malicioso. ¿Ya? El código es muy simple. Es un código que toma el dataset. Ese dataset que le alimentamos al principio, luego se convirtió en una serie de librerías de probabilística que esta herramienta usa para poder detectar si es malware o no. Entonces luego aquí tú puedes ver que detecta entropía, que detecta recursos, que extrae los archivos. Están familiarizados con la entropía, ¿no? Es básicamente el caos, el desorden. Hay mucha gente que tiene la cara con entropía. Ya, básicamente, así no se les va a olvidar. Entonces, ahí pueden ver lo que él hace. Importa los datasets que él creó con base en el dataset inicial y pues al final del ejercicio predice, tiene su algoritmo predictivo donde tú defines si el archivo es malicioso o no con base en una predicción, no en un resultado previo. ¿Sí es claro? Súper. Vale. Listo. Ya voy finalizando, no teman. Bueno, entonces,
Vale. Tenemos en aprendizaje no dirigido lo que se llama el clustering. El clustering es, como les comentaba previamente, ustedes tienen una cantidad de datos, un dataset, y lo que buscan es relaciones y patrones dentro de ese dataset. Aquí se usa algo que se llama, dependiendo del algoritmo, por ejemplo, en el K-means, se usa algo que se llaman centroides. El centroide, piénsenlo como que tienes una cantidad enorme de datos, pones un punto de referencia para esos datos y tratas de generar relaciones, digamos, entre ese centroide y los datos que están cerca. ¿La ventaja cuál es? Que luego nada más tienes que interactuar con el centroide, no con todos los datos. ¿Ya? Puedes hacer agrupamientos jerárquicos. De nuevo, como ven, estos algoritmos son pura agrupamiento, pura agrupación, donde lo que tratas de hacer es detectar patrones. Y lo haces con probabilística, con estadística, con muchos modelos matemáticos. Obviamente no les traje los modelos matemáticos porque me hubiera quedado solo, pero sí, porque imagínate, ya a esta altura del día. Entonces, pero tiene mucho que ver con la probabilística, con probabilidades, por supuesto. Entonces, y también tienes dentro del agrupamiento las redes neurales que hablábamos ahorita, que es básicamente el tratar de emular el comportamiento de una neurona que almacena una información que puede conectarse con otra neurona en otro dataset distinto que contiene información que tiene relación con la otra. Y tienes el modelo oculto de Markov. Los modelos de Markov son bien interesantes, hay dos tipos, modelo visible y modelo invisible. El modelo invisible o oculto de Markov tiene que ver con que en un dataset donde yo tengo, digamos, cierto comportamiento, yo no puedo ver sino, dependiendo si es modelo visible o no, yo solo puedo ver el resultado, no las variables. ¿Sí? Veo el resultado y algunos resultados de lo que está pasando, pero no estoy viendo las variables. ¿Ya? Y en otros casos, cuando es el modelo totalmente oculto de Markov, pues no tengo acceso ni a todas las variables ni a todos los resultados, me toca inferir. ¿Ya? Eso es lo que hace el modelo de Markov. Entonces, bien, con todo lo que hemos visto, pues ven que el Machine Learning nos sirve, por ejemplo, para detección y modelamiento de amenazas. Taz esta tarde hablaba sobre el tema de las amenazas y de la inteligencia de amenaza. Bueno, el Machine Learning nos ayuda muchísimo con la inteligencia de amenaza porque está en capacidad de detectar patrones. Si veían la conferencia de Taz, pues ella nos hablaba de patrones y nos habló del ejemplo de los niños, Entonces, bueno, es supremamente útil en este punto, en detección de patrones. ¿Por qué? Porque una amenaza no es estructurada necesariamente, una amenaza puede afectarte de muchos flancos. El video que mostró Samuel me pareció muy interesante desde el punto de vista de que, si se dieron cuenta, los atacantes estaban haciendo varios ataques al mismo tiempo y estaban deflectando la atención del equipo de respuesta a incidentes, haciendo una denegación de servicio, siendo que el ataque real estaba por otro lado. Sí lo captaron, ¿verdad? Vale. Bueno, voy a asumir que todos lo captaron, claro. Listo. Entonces, bueno, ese era el sentido básicamente de ese video. Y pues, como ven, el Machine Learning, como logra detectar patrones y no necesariamente mira en un solo lado, como si lo mira el analista, como si lo mira el nivel 1, nivel 2 o nivel 3 en un SOC, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la persona está pobrecito, o sea, está mirando pantallas todo el día, se vuelve loco. De cosas, a veces podrá mirar donde debe, pero les aseguro, y si muchos han trabajado en equipos SOC, etcétera, muchas cosas se te pueden pasar. Y luego te das cuenta, es por un indicador ya de compromiso, no de ataque, como hablaba precisamente Taz. Entonces, si se acuerdan de la conferencia, ya hablaba de las dos cosas. Hay una cosa que es el indicador de ataque, lo que nosotros llamamos en nuestro mundo precursor, y ya el indicador de compromiso, que es cuando ya estás fregado. ¿Ya? Que normalmente ahí es cuando el SOC te dice, mira, parece que hay un malware. Claro, es que obviamente es muy difícil si no tienes este tipo de tecnologías. Detección de anomalías, va muy ligado. Tenemos todo lo que es codificación, incluso el entender la codificación. ¿A alguno de ustedes le ha tocado analizar código escrito por otro? Delicioso, bello, súper documentado, claro, diáfano, ¿verdad? Sí, sé que les ha tocado por sus reacciones. Entonces, imagínense que con el Machine Learning, simple y llanamente, tú le dices al Machine Learning, o el resultado que estás buscando, por ejemplo, detectar una variable que pudiera generar un cross-site scripting, o simple y llanamente que detecte patrones, por ejemplo, que la persona haya cometido el mismo error de programación varias veces. ¿Por qué? Porque el programador programa una función y vuelve y usa esa función. No es tan bobo de ponerse a crear 40 funciones o 100 funciones para un programa. Hace una, le crea módulos y luego la invoca. Entonces imagínate un programa que invoque 30, 40 veces la misma función que tiene problemas de seguridad. Con Machine Learning lo puedes detectar. Análisis de tráfico en red, importantísimo. Las redes son entes vivos, son dinámicas.
¿verdad? Digamos, si ustedes les ha tocado la tarea de monitorear tráfico, saben que el tráfico nunca es igual. Ustedes logran detectar ciertos patrones a nivel de throughput principalmente o de bandwidth, de consumo de ancho de banda. Eso lo puedes identificar y tú sabes que, ok, los días primero, 15 y 30, el tráfico se dispara y de tus 30 gigas que tienes de canal, te consumes casi las 30. Vale, eso lo sabes. Pero que tú tengas totalmente claro todo lo que pasa en tu red, eso es otra cosa. ¿Están de acuerdo? Por muchos mecanismos de monitoreo que tú tengas. O si usted, levante la mano por favor aquella persona que me pueda decir que conoce toda la resolución DNS de su compañía. Muchas gracias, son honestos, eso me encanta. Ninguno de nosotros. Y saben, estoy seguro de que saben que las amenazas más nuevas nos permiten robarnos el tráfico por DNS. ¿Por qué? Porque el datagrama de DNS es grandote, pero usa un pedacito. Y me queda buen espacio para meter datos y encriptarlos dentro. Entonces yo me llevo y te exfiltro toda tu información, todas tus bases de datos a punta de resolución DNS. ¿Y quién le pone atención al DNS? Nadie. Muchas veces incluso me he encontrado empresas, ustedes están de acuerdo conmigo, que resuelven con el 8888. Y lo ponen como primario, claro, para que resuelva. Es que eso no se va a caer, ¿verdad? ¿Cuándo Google se va a caer? Entonces, bien, el análisis de tráfico en red, donde tú necesitas identificar y abstraer patrones. Porque siempre hago una pregunta a mis alumnos de Ethical Hacking. Les pregunto, ¿ustedes en su empresa tienen un dispositivo, una técnica, tecnología que les permita detectar, por ejemplo, una aplicación que se conectó hoy, 6 de la tarde, a una IP 5 segundos y se desconectó? Mañana, 10 de la mañana, a otra IP 5 segundos y se desconectó. Pasado mañana, 8 de la noche, 5 segundos a otra IP y se desconectó. ¿Alguno de ustedes tiene un dispositivo que pueda detectar eso? No. Eso lo logra detectar Machine Learning por el comportamiento, por los patrones. Tenemos campañas de ingeniería social, supremamente útil también. ¿Por qué? Porque estas herramientas de Machine Learning se entrenan primero y luego están en capacidad de detectar en qué horario la persona, por ejemplo, va a poner menos atención al correo que le llegó y va a abrirlo, en qué día de la semana es más proclive a hacer clic, etcétera. Ese tipo de comportamiento de usuario lo puede detectar el Machine Learning. Habrán notado que todo lo que estoy diciendo es orientado a ciberseguridad, pero habrán visto también que todo se puede orientar al ataque, ¿sí? O sea, imagínense yo con lograr crear, y ya existen amenazas inteligentes que están en capacidad de detectar ese tipo de patrones y atacar en el momento más adecuado permaneciendo latentes, TSR, por ejemplo, y atacan en el momento adecuado. Prevención de APTs. ¿Quién no está preocupado por un APT? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo nunca he estado infectado con una APT en mi organización, en mi infraestructura? Nadie, no sabemos. En este momento estamos acá sentados y en este momento estamos pensando, ¿cuál tendré? ¿Cuántas tendré? ¿Qué tanta información habré perdido? Y no sé. ¿Cuánta información mía está vendiéndose en la Darknet? En una de las Darknets. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, hay muchos casos de uso, digamos, les trajimos varios como para que los vean. El Macy fue una compañía que compró a Amazon y luego Amazon comenzó a utilizar las tecnologías de Macy para proteger Amazon Web Service, para proteger sobre todo las instancias S3, que son las más comunes, las más conocidas, pues son gratis, ¿no? Entonces, las instancias S3 de Amazon, ¿verdad? Para protegerlas. Tenemos otro caso de Google. Google usa Machine Learning tanto en su anti-spam como por ejemplo en los paquetes de cloud, en los servicios de cloud también utilizan Machine Learning para niveles de seguridad, para entender el comportamiento, para poder brindar nuevos productos, etc. Y así muchos y muchos y muchos más casos. MIT creó una herramienta supremamente interesante para prevención de ciberataques. ¿Qué hizo MIT? Buscó el consejo de muchísimos expertos en ciberseguridad y con base en todo ese universo de conocimiento y de datos, creó una plataforma que se llama AI2, que se encarga de tratar de detectar ataques dentro de una infraestructura. Tenemos IBM, que bueno, probablemente muchos conozcan Watson, y tenemos también Apache Stark. Todo esto orientado hacia, bueno, primero detección de amenaza y el Apache Stark hacia análisis de datos complejos, todo lo que le llamamos ahorita ciencia de datos, ¿no? o los científicos de datos. Los Next Generation antivirus, ya digamos los antivirus estándar ya ya vieron. Entonces,
Actualmente lo que vienen son los Next Generation Antivirus. Entonces, tenemos empresas tipo Carbon Black, todos estos que están trabajando en soluciones Machine Learning para poder detectar el malware. Pues si se dieron cuenta, con un malwarecito sencillo que me tomó, no sé, 3, 4 horas programar, le pasamos por encima a muchos anti-malware. Y pues la herramienta de Machine Learning sí lo logró detectar. Bueno, aquí digamos hay varios productos, voy a pasar esto rápido, simplemente les quedan las diapositivas para que ustedes puedan ver. Demisto es un caso muy interesante, está orientado al SOC, muy interesante. ¿Por qué? Porque te genera, por ejemplo, con base en el aprendizaje, los playbooks de los que hablaba Samuel ahorita. Los playbooks son básicamente como los instructivos. Entonces esta herramienta de Demisto, que una de las cosas más interesantes es que tiene una parte gratuita y una parte paga, pueden jugar con la gratuita, te genera los playbooks, te hace revisión de plan de trabajo y es un framework completo que incluye métricas, que es de las cosas más importantes, saber cómo estamos realmente y si lo que estamos haciendo está bien. Watson, que ya sabes, que es muy orientado a toda la parte de respuesta a incidentes y utiliza computación cognitiva. Tenemos el Trusteer, orientado a phishing, para campañas de phishing, etcétera, para detección de amenazas a nivel de phishing. Tenemos todo el kit el Scikit de Python. Son librerías totalmente gratuitas que si vieron los algoritmos que estoy mostrando lo utilizan, que te permiten a ti jugar con tus datos. Es ciencia de datos pura y dura, que a través de Python tú simplemente invocas la librería y la puedes utilizar a tu gusto y a tu necesidad. Entonces te acelera muchísimo el proceso de desarrollo. Bueno. Hay unos papers interesantes. Y en la diapositiva que se va a compartir, hay una diapositiva más con una serie de enlaces de interés para que ustedes los visiten si les pareció interesante el tema. Vale, entonces, les agradezco mucho su tiempo, no me comí todo el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Aplaudan tranquilos, venga. Sin problema. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo en los que los enredé horrible? No fui yo. Ya, ahí está. No fui yo. Aparte de mi contacto, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, siéntanse en toda la libertad de contactarme, sobre todo a través de mi Twitter, es la forma más fácil y rápida de ubicarme. Si tienen alguna pregunta, si quieren que les comparta material, hemos hecho bastante investigación sobre el tema, de hecho estamos desarrollando ya nosotros nuestras propias herramientas con Machine Learning. Entonces, pues, cualquier cosa que quieran preguntar a través de Twitter o a través de mi canal de YouTube, si necesitan alguna demostración, pues con mucho gusto. Mil gracias por su atención, que tengan una feliz tarde.